Hola chicos, bueno, espero que todos se encuentren súper bien, ¿ya? Hoy nos corresponde nuestra clase número 16, en donde vamos a involucrar todo el desarrollo de los dispositivos que vimos en la clase anterior con las nuevas tecnologías que van surgiendo en la industria. Por lo tanto, vamos a tener que entender parte de lo que es la instrumentación industrial. Entonces, complementando que ya vimos lo que era el desarrollo de los dispositivos como los transistores, los diodos y dispositivos que se utilizan materiales superconductores, vamos a definir lo que es la instrumentación industrial y cómo estos se van a complementar para facilitar el control, la medición, el procesamiento de datos y el manejo eficiente y la estabilidad en función de estas señales que emiten todos estos dispositivos, ¿ya? Entonces, el desarrollo de las tecnologías nos ha dado paso a todo lo que es la instrumentación industrial, pero ¿a qué nos referimos con esta instrumentación? Va a ser básicamente todos los dispositivos, ¿ya? Que van a estar dentro de un proceso industrial y que van a ser referente a un campo también multidisciplinario que va a tener conocimientos de microprocesadores, ¿cierto? De algún lenguaje de software, también de electrónica, de electricidad, de mecánica y algunos principios también de neumática e hidráulica dentro de toda esta comunicación industrial que se requiere, ¿ya? Básicamente vamos a tener que saber que la instrumentación industrial va a ser esta ciencia de la medición y también del control de los procesos que ya están automatizados, ¿cierto? Y que van a utilizar distintos instrumentos para esa medición, ¿ya? Y también van a utilizar distintos instrumentos para realizar alguna acción dentro del proceso en tiempo real, ¿ya? Estas aplicaciones tecnológicas van a ser foco de la investigación tecnológica en la actualidad, ¿cierto? Para las industrias y también para la vida cotidiana, porque necesitamos tener el control del proceso, ¿cierto? De los motores, de los sistemas, ¿cierto? Y de el proceso de generación de señales también, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos categorizaciones de esta instrumentación, ¿ya? Pero primero vamos a dar paso a lo que es el funcionamiento de la instrumentación industrial. Y básicamente, como ya comentamos anteriormente, para la medición vamos a tener distintos tipos de dispositivos, ¿cierto? Pero que nos van a dar o adoptar siempre las siguientes formas, ¿ya? En la industria. Van a darnos la presión de los fluidos, por ejemplo, a darnos temperaturas de los objetos, a darnos quizás el volumen o la concentración química, ¿ya? La dimensión física también de los objetos y también incluso el voltaje, la corriente, la resistencia, entre otras cosas. Vamos a tener también esta transmisión de señales, ¿cierto? Que nos interesa que sea controlada, que sea automatizada también y que al final sea estable para el funcionamiento de los circuitos, ¿ya? El proceso que nosotros vamos a considerar va a ser este puente físico entre los dispositivos de medición, los de control y permitiendo que también las señales obtenidas y la medición pasen por estos dispositivos de control y que se ejecute una acción necesaria dentro de estas acciones correctivas dentro del proceso, ¿ya? La mayoría de las industrias van a estar automatizadas para facilitar esta operación, ¿cierto? Y vamos a contar con dispositivos claves como son los microprocesadores, ¿cierto? O los microcontroladores, que son componentes que permiten a la comunicación programable que sea efectiva y que se integren todos estos dispositivos de control, de medición y de actuación en un solo proceso, ¿ya? Vamos a tener en forma definitiva dos dispositivos que nos vamos a categorizar como dispositivos de entrada, ¿ya? Y dispositivos de salida, que van a ser básicamente los que nos van a otorgar información y los otros que nosotros vamos a hacer alguna acción en ellos para poder dar una salida en este caso. La instrumentación de entrada se van a utilizar para medir, para regular las cantidades físicas como el flujo, el nivel, la presión, la temperatura y así un sinfín de parámetros. Entonces, entre ellos vamos a encontrar sensores, transductores, dispositivos que nos den alguna señal de entrada y que nosotras podamos controlar, ¿ya?
Y la instrumentación de salida, por otra parte, va a incluir dispositivos de control, como son las válvulas, los reguladores, los interruptores, los relés, ¿ya? Que van a ser considerados también como dispositivos o elementos de control final y que van a estar entre ellos los controladores, los procesadores, los transmisores, los actuadores o cualquier dispositivo que emita una señal de salida, ¿ya? A continuación vamos a ver los tres principales de estos tipos que nosotros los vamos a agrupar entre sensores, controladores y actuadores, ¿ya? Primero, los sensores, que me imagino que ustedes también ya han quizás tenido una interacción con ellos, ¿ya? Pero se basan básicamente en dispositivos que van a convertir los parámetros en tiempo real en una señal que va a ser una señal que nos va a indicar una temperatura, la presión, el caudal o el nivel, ¿ya? Que son básicamente señales eléctricas que son enviadas a los dispositivos de control para una supervisión y también para un análisis posterior en tiempo real, ¿ya? Los sensores más utilizados en las áreas de manufactura, logística, procesos, entre otros, van a ser los sensores de temperatura, por ejemplo, los de presión, los de nivel, los sensores fotoeléctricos o ultrasónicos también, sensores de velocidad como también los manómetros, los termistores, los termoparas, los sensores de imagen y así un sinfín de ejemplos. En específico, yo les tengo aquí unos distintos tipos de sensores, ya identificando que el termopar, por ejemplo, es para la medición de temperaturas y para mantener la calidad del producto, ¿cierto? Y la seguridad del producto también. Por otra parte, el manómetro de presión, que nos va a indicar esta presión de gases o de líquidos que van a haber en ciertas tuberías dentro de un proceso. También los sensores ultrasónicos o los fotoeléctricos, que básicamente uno mide lo que tarda el sonido y el otro va a medir lo que tarda la luz, ¿cierto? Y que van a verse reflejadas en un objeto y vamos a poder obtener ese tiempo, ¿ya? Para regresar al sensor y obtener un dato. Y ese dato va a ser básicamente la medición de algún nivel, la detección de algún objeto, la medición de alguna distancia, ¿ya? O el control básicamente del proceso y de la calidad de algún objeto, ¿ya? Por otra parte, los actuadores van a ser estos encargados que dan el movimiento dentro del proceso a cualquier tipo de máquina, ¿ya? Se utiliza básicamente para controlar este mecanismo basado en una señal, ¿cierto? Que se le da a través de una conversión de señales eléctricas hacia una acción de gran potencia, ¿ya? Esa señal de salida de los controladores son los que van em, a controlar básicamente la acción de estos actuadores, ¿ya? Los actuadores son generalmente controlados por esta corriente eléctrica y van a darnos la presión del flujo, la presión neumática y van a ser convertidos en una energía o potencia mecánica en este caso, ¿ya? Vamos a tener distintos tipos de actuadores, como los hidráulicos, por ejemplo, que van a funcionar con la presión de este fluido o puede ser de un fluido, de un gas, ¿ya? El actuador neumático, por otra parte, que funciona con aire básicamente comprimido. El actuador eléctrico, que va a funcionar con señales eléctricas o electricidad básicamente para crear el movimiento. Y actuadores mecánicos que van a utilizar mecanismos mecánicos como lo son poleas, por ejemplo, engranajes o resortes, etcétera, ya que van a ser básicamente que van a actuar como un actuador mecánico. Ahora, como ejemplos de actuadores, yo traje estas imágenes que son, por ejemplo, las válvulas solenoides, ¿ya? Las válvulas solenoides son para controlar el flujo de los líquidos de los gases en tuberías, por ejemplo. Los servomotores, por otra parte, que son para controlar el movimiento en la robótica, ya movimientos precisos en robótica y maquinaria, son controlados por servomotores. Y por otra parte, los relés electromagnéticos, que son básicamente para el control de un circuito de alta potencia a través de señales de baja potencia. Y finalmente, los controladores, que son estos controles automáticos, ¿cierto? Que accionan a un actuador a partir de señales que provienen de los sensores
y que programan básicamente el proceso a través de algún tipo de sistema controlador o algún tipo de controlador analógico que tengamos dentro del proceso. Se va a componer de distintos módulos como son las CPU, ¿ciertos? Las entradas y salidas analógicas, las entradas y salidas digitales o módulos distintos de comunicación y permiten que el operario va a programar algún proceso o alguna secuencia de control y para realizar alguna acción determinada dentro del proceso de manera automática. Entre los sistemas más utilizados de automatización industrial van a estar los PLCs, los DCS y los sistemas de SCADA, ¿ya? Los PLCs se ajustan, ¿cierto? Son dispositivos que programan y ejecutan acciones y secuencias de control lógico, ¿ya? Para coordinar algún tipo de sensor o actuador en el sistema de automatización y que van a proporcionar también información que va a ser generada y guardada en alguna base de datos dentro del proceso, ¿ya? Por la otra parte, los controladores SPID, ¿ya? Se ajustan a dar valores de salida en función de tres términos, como son el, la pro, un término proporcional, un término integral o un término derivatorio, ¿ya? Para mantener estable más que nada los valores dentro de un proceso y controlar temperaturas, velocidades y presión, ¿ya? Y finalmente el controlador SCADA va a ser básicamente un sistema, ¿cierto? Un sistema que va a ser monitoreado a través de un software, ¿ya? Un sistema de control de procesos y va a ser complejo porque va a recuperar datos en tiempo real y va a permitir también este control de forma remota a través de señales directas o acciones directas desde un computador, ¿cierto? O desde un sistema de control más digitalizado, ¿ya? Ahora, todo este desarrollo de instrumentación industrial es un complemento para lo que actualmente son el desarrollo de las tecnologías de vanguardia, ¿ya? Las tecnologías de vanguardia básicamente emergen por la innovación científica, ¿cierto? Todo este desarrollo de las nuevas tecnologías gracias a la automatización mucho más avanzada, ¿cierto? Y diseñada para mejorar el proceso actual y para resolver problemas también globales o de negocio y comunicación dentro de la empresa, ¿ya? Entre las tecnologías de vanguardia que nosotros vamos a ver, existen tres categorías, las que son digitales, como lo es el Internet Industrial de las Cosas, la cadena de bloques, la inteligencia artificial o el Big Data, ¿ya? Las tecnologías físicas, que son la automatización y la robótica presentes en un proceso automatizado, la impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada, que son básicamente toda la tecnología física que vemos aplicada en un proceso industrial, y la tecnología biológica, que va a ser ya la ingeniería genética, la mejor de alguna capacidad humana o las interfaces de cerebro-computadora, ¿ya? Entonces, como primera tecnología de vanguardia, vamos a tener presente el Internet Industrial de las Cosas, que es una red de objetos físicos que se va a generar señales a través de sensores, control a través de software y otras tecnologías para aplicar todo el IoT o el Internet de las Cosas dentro de un entorno industrial, ¿ya? Conectando maquinarias, sensores, sistemas, ¿ya? En una única red que va a permitir captura y análisis de datos en tiempo real, básicamente. Todas las cosas van a ser capaces de estar interconectadas, ¿cierto? A través de una comunicación estable a nivel máquina a máquina para procesar también toda esta información disponible, ¿ya? Esta red interconectada se va a basar en un Internet estable que permita generar estos servicios básicos a un producto final y una relación más directa también con el cliente, mejorando el funcionamiento interno, detectando desperfectos y también favoreciendo a todo lo que es la retroalimentación en distintas áreas productivas. Para que el Internet de las cosas sea efectivo, tenemos dos procesos esenciales. El primero es conectar estos dispositivos entre sí, ¿ya? Y hacia también un sistema central. Y también, posterior a eso, hacer posible que todos esos datos que se recogen y que se transmiten sean almacenados, sean gestionados y sean analizados
para darle un buen uso a ellos, ¿ya? Para ello vamos a necesitar tecnologías como la conectividad, ¿cierto? Una conectividad estable, como lo es el 5G, ¿ya? Sensores IoT que nos den todas estas señales para nosotros poder controlarlas, ¿ya? Sensores inteligentes básicamente. Potenciación de la computación en la nube, o sea que sea con un almacenamiento estable de la computación en la nube, ¿cierto? Con también seguridad de estos sistemas ciberfísicos y también con la IA y el Machine Learning, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a ver aplicado quizás en el sector industrial el Internet de las Cosas? Se ve cuando permite asesorar, por ejemplo, a los productores el control del proceso productivo y la optimización de estas líneas de trabajo. Por ejemplo, con un análisis predictivo de los distintos procesos, vamos a dar uso a suministros para mejorar la trazabilidad de la cadena, para mejorar la información ofrecida al consumidor, ¿cierto? Y para también tener conectados y medidos eh, quizás los químicos que estoy aplicando dentro de mi sector agrícola, ¿cierto? Para controlar la cantidad de veces que necesito aplicar ciertos químicos y por temporada de tiempo, ¿cierto? Que yo cuándo necesito aplicarlos y también tener esa información suministrada hacia el consumidor, ¿ya? Dar una trazabilidad a la cadena es tener toda la información recopilada dentro del proceso productivo y si va a haber algún detalle en la cadena de suministro, yo poder detectar de dónde viene ese problema, por ejemplo. Y en la industria alimentaria, por ejemplo, vamos a tener la potencia de mejorar de forma eficiente y operativa esta seguridad alimentaria, ¿cierto? Con el monitoreo del control de la cadena de suministros de fríos, ¿ya? A través de sensores, por ejemplo, que van a estar conectados, que van a permitir que se mantengan las condiciones óptimas dentro de esta cadena de frío, ¿ya? Vamos a tener una aplicación de etiquetas inteligentes que nos van a proporcionar información porque van a tener sensores y tecnologías especializadas para proporcionar información en tiempo real a largas distancias y sobre la frescura y la calidad del alimento, básicamente, ¿ya? Que nos va a permitir saber que esta cadena de frío se va a cumplir hasta la entrega o la entrega del producto hasta el cliente. Ahora, la automatización y robótica, por otra parte, se va a relacionar de forma más, de forma más directa con todo esto de la instrumentación industrial, porque vamos a ver presente, ¿cierto?, de forma física estos dispositivos pero básicamente va a ser que esta robótica se ha incorporado dentro de los procesos industriales para formar parte entre una interfaz humana y máquina, ¿cierto? En donde vamos a poder realizar trabajos de forma autónoma a través de robots y también vamos a poder realizar trabajos de inspección, de pruebas de calidad, tomas de decisiones o comunicaciones, ¿ya? A través de estos tipos de automatización. En algunos procesos también automatizados se incorporan robots colaborativos, que son los conocidos como cobots, que se diseñan para interactuar físicamente con humanos, pero dando un ambiente de comunicación flexible y ligera en un espacio compartido entre el humano y el corobot, ¿ya? Que es un cobot. Esta tecnología no va a sustituir tu función humana, sino que va a hacer una colaboración entre ellos, pero dejando más que nada las tareas repetitivas y eficientes para el robot y las tareas de que necesitan un mayor nivel de precisión, dejándola para una tarea para el personal, ¿ya? La robótica y la automatización se ven reflejadas en distintos procesos productivos, como lo es la industria alimentaria, ya la robótica va a tener una aplicación en el procesamiento, ya en el empaquetado del alimento, en la seguridad del alimento, detectando o eliminando contaminantes, asegurando la calidad de ese producto. En la agricultura de precisión, realizando tareas como la siembra, el riego, la cosecha, ¿cierto? Que van a ser dispositivos que van a ir a hacer el proceso pasando por un control, ¿cierto? Y una prevención de distintos tipos de riesgos, como incendios, por ejemplo, o
la dependencia de una mano de obra humana y mejorando la eficiencia de este producto agrícola o un producto alimentario, o etcétera, ¿ya? Ahora, la impresión aditiva o impresión 3D, ¿cierto? Va a hacer referencia a esta producción por adición de material, ¿cierto? Que ya vimos un acercamiento dentro de nuestro laboratorio a lo que se emplea con el fin de producir nuevos componentes de forma duradera y que son por lo general componentes o complejos o difíciles de obtener, ¿cierto? Y que van a dar una ayuda en tiempo real en la empresa o en el proceso, ¿ya? La impresión 3D va a quedar como heredera de este prototipado rápido, ¿cierto? Va a ser una tecnología que nos permite imprimir procesos, o sea, imprimir objetos a través de un proceso físico en tres dimensiones a partir de algún modelo digital que sea trabajado con CAD, ¿cierto? Con también tecnologías que permitan a las empresas seguir fabricando un prototipo de forma rápida, económica, o un sistema más rentable y diseñando productos que prueben y solucionen un problema en tiempo real, ¿ya? También se tiene como ejemplo la bioimpresión en tres dimensiones que utiliza algunos software específicos para producir alimentos o productos permitiendo esta personalización detallada, ¿ya? En la manufactura, por ejemplo, estas redes de tecnologías de impresión 3D se basan básicamente en el diseño de prototipos, ¿ya? Para elaboración de piezas de ensamblaje o instrumentación personalizado, pero siempre teniendo en cuenta que voy a poder realizarlo bajo demanda, evitando esa necesidad de producir en masa y tener que un almacenamiento de estos productos, ¿cierto? Y voy a tener básicamente la impresión del producto en tiempo real y a la hora que yo lo necesite sin tener que gastar en lo que ya habíamos nombrado como era esta producción en masa y almacenamiento. Ahora, en la industria alimentaria, por otra parte, tenemos aplicaciones como la personalización de alimentos, ya creando alimentos adaptados a necesidades y preferentes de las preferencias individuales de cada persona, ¿cierto? Diseñando formas, texturas diferentes que no se pueden lograr mediante métodos tradicionales y de preparación de alimentos, ¿cierto? Y utilizando ingredientes de manera más eficiente y reduciendo el desperdicio alimentario mínimo porque voy a estar trabajando capa por capa y no extracción de material que me va a producir más desperdicio, básicamente. Se van a poder generar planes para quizás para personas TEA, donde ellos necesitan buscar ciertas formas de texturas distintas para poder comer algún alimento, ¿cierto? También voy a poder personalizar mi alimento si yo tengo algún tipo de alergia alimentaria, ¿ya? Donde voy a poder dar solución a distintos tipos de cosas, si no es en mi día a día, también en mi día de algún proceso industrial. Por otra parte, la realidad virtual y la realidad aumentada también van a ser parte de estas tecnologías de vanguardia que se utilizan para posibilitar a través de distintos dispositivos, como lo son los lentes, los cascos, los guantes, cámaras o pantallas digitales, en donde se pueda configurar un entorno virtual, ¿cierto?, en forma física y darnos uno ya existente a modo de una situación de simulación y poder tener algún contexto particular que yo necesite analizar en forma previa a algo que yo quiera realizar en físico, ¿ya? De ese modo, estos elementos físicos tangibles van a combinar estos elementos virtuales conformando esta realidad en tiempo real, creando un mundo virtual, replicando espacios específicos con mayor precisión, ¿ya? De modo que esto también se vuelva un comportamiento inmersivo dentro del proceso y poder también desarrollar alguna toma de decisiones o algún comportamiento de mi usuario puede haberse afectado gracias a esta realidad virtual, ¿ya? Por ejemplo, si estoy tomando forma para un consumidor que quiera interactuar con mi producto antes de yo darle ese servicio, lo puedo hacer a través de esta realidad virtual o realidad aumentada. Por otra parte, si necesito, por ejemplo, hacer un cambio en una componente mecánica dentro de un proceso de producción, ¿cierto? Voy a poder desarrollar estrategias de realidad aumentada o de realidad virtual para diseñar quizás un desarrollo de un producto,
la captación de la operación de la maquinaria, ya para el mantenimiento también o para la reparación del producto en forma virtual y antes de realizar alguna operación dentro del proceso mismo. En la industria textil, por otra parte, se ha utilizado con énfasis para probar distintos tipos de prendas dentro de, de una sucursal, ¿ya? Pero sin necesidad de tener que ir al probador, desvestirte y hacer un sinfín de cosas que necesito para poder ver cómo me veo en una tienda en forma física, ¿ya? También se ofrece una variedad de experiencias con el usuario para mejorar, por ejemplo, los consumidores en la industria alimentaria, la visualización del producto, en donde los consumidores van a poder ver cómo luciría el producto eh, de forma predictiva, ¿cierto? Voy a poder educar también a través de experiencias de realidad virtual, interactuando con temas de nutrición, por ejemplo, con métodos de preparación de alimentos o con agricultura sostenible, por otra parte. Y voy a poder también crear marcas y marketing experiencial, donde yo voy a poder utilizar una experiencia única y memorable para que el consumidor pueda interactuar con mi producto previo a la creación o a la compra de este, ¿ya? Y voy a generar esta experiencia previa. Ahora, resumiendo en sí todo lo que vimos, eh, incorporar que todo este desarrollo de tecnología, ¿cierto? Ha ido evolucionando en forma rápidas y voy a incorporar todos estos dispositivos de instrumentación industrial en distintos desarrollos de tecnologías de vanguardia, ¿ya? Como lo es en el Internet de las Cosas con los sensores, ¿cierto? Como lo es en la automatización con los controladores y actuadores, y como lo es en distintos tipos de rubros donde yo voy a tener que tener dispositivos de forma física, que voy a tener que también tenerlas conectadas a través del Internet de las Cosas para yo poder realizar una acción en tiempo real de este, ¿ya? Básicamente era unir todo este desarrollo de tecnologías de vanguardias con la instrumentación industrial y aparte también hacer referencia que para yo tener instrumentación industrial y que me dé todo este tipo de acciones necesarias, yo también voy a tener que tener estos dispositivos que vimos en la clase anterior, como los transistores, los diodos o objetos que tengan componentes semiconductoras o superconductoras, ¿ya? Que van a ser esenciales para este desarrollo de tecnologías de vanguardia. Eso básicamente, chicos, ha sido la clase de hoy. Espero que puedan estudiarla, puedan comprenderla y ante cualquier duda que les surja, pueden escribirme y hacemos referencia quizás a más tipo de ejemplos que les pueda ayudar o más aplicaciones que hay actualmente en la industria. Espero que tengan una buena semana y les voy informando sobre mi recuperación y cómo lo vamos a ir haciendo a través del tiempo y ver cómo finalizamos este semestre. ¿Ya? Espero que estén muy bien y muchas gracias. Que tengan un buen día.